Buenas tardes, amigos de La Mula. Estamos aquí en una entrevista con la Procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, con quien vamos a conversar sobre tres temas. El primero es el caso Orellana. La pérdida de pruebas que se conoció la semana pasada se había producido en este caso emblemático de corrupción. El segundo es la información que ha salido en estos días respecto a la posibilidad de que la Fiscalía reabra investigación sobre el tema de lavado de activos contra la primera dama Nadine Heredia. Y el tercero es sobre la preocupación que existe en la población en general sobre la situación que viene ocurriendo en la Fiscalía de la Nación y en particular con el fiscal suspendido Carlos Ramos Heredia. Doctora Príncipe, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros en La Mula. Buenos días, David. Un gusto estar con ustedes. Comencemos con el primer tema que planteé, que es el del caso Orellana. La semana pasada se conoció que ustedes habían manifestado su preocupación porque se habían producido en estos meses la pérdida de 7 pruebas. 7 pruebas, usted nos explica el procedimiento ahora importantes en el caso Orellana, que además no solamente se habían perdido, sino que cuando la fiscal a cargo conoció de que esto había pasado, no informó a quien correspondía. Cuéntanos primero cómo suele ser el proceso cuando se allana un local de una persona como Orellana que está siendo investigada, cómo deben manejarse los procedimientos. Bueno, David, creo que antes debemos de recordar que la diligencia de allanamiento e incautación se llevó a cabo el día 1 y 2 de julio en el centro de operaciones de los hermanos Ludit y Rodolfo Orellana Rengifo. Siendo la fiscal quien dirige y conduce la investigación y a la vez la responsable de la cadena de custodia, cuando hablamos de la cadena de custodia nos referimos al procedimiento destinado a garantizar y asegurar los bienes incautados. Hasta ahí todo bien. Resulta que con fecha 14 de agosto solicitamos a la Procuraduría se inicie el proceso de deslacrado. Obtuvimos como respuesta de la fiscal que se llevarían a cabo entre los días 2 de septiembre al 26. Se llevó a cabo el 8, 9 y 10 del mismo mes y se deslacró 8 muestras. Las 5 primeras muestras continuándose con la 30, 32, 36. No sé si me permites narrar, sí, porque sí, esto es muy importante. Efectuamos un segundo pedido el 4 de noviembre para continuar y culminar con estas diligencias. Obtuvimos como respuesta que la fiscal señaló los días 5, 12 y 19 de diciembre del año pasado y el 9 y el 16 de enero del presente. Solamente para puntualizar, entonces hay dos preocupaciones ahí. Una es el orden en el cual se decide abrir las pruebas y la segunda preocupación es el tiempo que le toma a la fiscal ir haciendo. Así es. En un primer momento que no se respetó el orden correlativo. En el segundo pedido solicitamos se continúe y se culmine. Ella reprograma para fechas muy distantes. En el tercer pedido lo que le manifestamos es que no nos encontramos de acuerdo con esa programación y nos responde con un no al lugar a lo solicitado. ¿Con algún argumento? El argumento de que el caso era muy complejo, pero precisamente ¿acaso ese argumento no era como para apurarse en las diligencias de deslacrado? Y seguir un orden y un procedimiento establecido. Por supuesto. Frente a toda esta situación, decidimos solicitar al juez del tercer juzgado de investigación preparatoria que intervenga a fin de que se reprograme las diligencias. El juez, pasado los 16 días, declara improcedente nuestro pedido, pero recomienda a la fiscal que lleve a cabo las diligencias a la brevedad posible. La fiscal hace caso omiso a nuestros reiterados pedidos, caso omiso a la recomendación del juez y señala como fechas para la diligencia de deslacrado, apertura, verificación e inventario de los bienes los días 17, 18 y 19 de febrero. Es decir, ¿cuántos meses han transcurrido desde la fecha de allanamiento hasta diciembre? 5 meses. Si consideramos febrero son 7, digamos. 5 meses. Bueno, si consideramos febrero estamos hablando de 7 meses. Vuelvo a lo mismo.
Las diligencias de incautación se llevaron a cabo el 1 y 2 de julio, pero se regulariza la cadena de custodia el día 7 de julio. ¿Qué significa se regulariza la cadena de custodia? Entiendo que se convocó a los fiscales adjuntos que participaron en la diligencia de allanamiento, convocaron al custodio de los bienes y al suboficial Rivera que participó en la diligencia. En ese momento, quien detecta que habían desaparecido 7 muestras es la fiscal adjunta Ketty Garibay. Se levanta un acta. O sea, ya en julio ellos sabían. 7 de julio. Estamos que se habían perdido estas pruebas. Estamos hablando del 7 de julio. Es importante grabar esta fecha, 7 de julio. Y la fiscal, al día siguiente, 8 de julio, comunica al fiscal superior coordinador de entonces, Marco Guzmán Vaca, de estos hechos. El fiscal, sin tener competencias ni facultades, ¿a quién le correspondía? O sea, inicia investigación, en un primer momento una indagación previa, posterior investigación sumaria, para investigar estos hechos irregulares. ¿A quién, ante quién debió presentarse este hecho de las pérdidas de las pruebas? Inmediatamente debió hacerse de conocimiento del órgano control correspondiente. ¿Acaso la fiscal Barreto desconocía el reglamento de las fiscalías especializadas de lavado de activos? ¿Acaso el fiscal coordinador Guzmán Vaca conocía esas disposiciones? ¿Y por qué cree usted que siguieron ese procedimiento? ¿Por qué no puede tener dos hipótesis? Una, como lector desde fuera, es la primera sospecha es, puede ser que haya alguna relación con la red Orellana. Digamos, ya hemos visto funcionarios públicos en la SUNAR y en otras entidades que la tienen. La segunda es incapacidad, ineficiencia. ¿Qué cosa cree usted que es lo que pasó? Desconocimiento no creo, porque si es el fiscal superior coordinador, debe saber cuál es su reglamento interno. Y la fiscal Barreto, como miembro de la Fiscalía Especializada, tenía que conocer, tenía el deber de conocer el reglamento interno. Por lo tanto, ambos debieron de comunicar inmediatamente, reitero, al órgano de control. Y no lo hizo. Ahora, lo hizo. Cabe la posibilidad, y poniéndome así en el escenario ingenuo, que no supiese, la fiscal Barreto ha sido cuestionada porque sus antecedentes, digamos, como profesional no son muy sólidos. Cabe la posibilidad de que se le pasó o que tuvo temor de que esto se conociese y prefirió seguir un camino paralelo, que no era el que correspondía ni el legal, pero decidió hacer ese camino. Estoy tratando de llegar al punto porque la preocupación en el fondo de la ciudadanía es en qué medida estas cadenas de corrupción, estas mafias, han logrado involucrarse en las diferentes instituciones públicas, sea SUNAR, Ministerio Público. Entonces, ahí va mi pregunta de fondo, tratar de descartar si podría haber alguna razón diferente a que el señor Orellana haya tenido este nivel de injerencia en la pérdida de las pruebas. Bueno, lo tendrá que explicar la fiscal. Lo tiene que explicar. Lo tiene que explicar. Yo no entiendo. Me he preguntado y no entiendo realmente, porque si yo formo parte de una determinada institución, tengo que saber cuál es el reglamento. Además, aparentemente, si no se conocía por los medios que eso había pasado, eso iba a seguir oculto un tiempo más, ¿no? El hecho de la pérdida de las pruebas. Vamos avanzando. El caso es que cuando cesan al fiscal Guzmán como fiscal coordinador, quien informa a la Fiscalía Suprema de Control Interno sobre esta investigación es el fiscal Rebasa Vargas. Da cuenta la Fiscalía Suprema de Control Interno de que el fiscal Guzmán Vaca ha procedido sin cumplir con lo dispuesto en el reglamento interno de las fiscalías especializadas. Es más, dispone la nulidad de esa investigación. Entonces, ¿qué debería pasar ahí? ¿Debería ser suspendida la fiscal Barreto como usted ha solicitado? Continuamos. Es que es toda una secuencia de hechos, de acontecimientos. Cuando el día 15 se publica en el diario El Correo
la sustracción supuestamente de una muestra, la número 7, nosotros tomamos conocimiento de que realmente algo estaba pasando. Si bien es cierto, teníamos la sospecha por la demora en los deslacrados, pues corroboramos con la información, pero a la vez detectamos una serie de incoherencias. Es por eso que inmediatamente oficiamos al fiscal de la Nación, mostrándole nuestra preocupación por los hechos ocurridos y a la vez nuestro malestar por no haber sido informados de las acciones que puedan haber realizado con relación a la desaparición de estas muestras. Y le solicitamos nos informe a la brevedad posible las acciones legales que pudieran haber adoptado. Eso fue el 16 de enero. El 22 de julio interpusimos queja funcional contra la fiscal Barreto ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima. El 22 de enero. Por haber incurrido en acciones irregulares previstas y sancionadas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, a fin de que se le aplique pues alguna sanción. ¿En esa fecha ya se sabía que no era una prueba, sino que eran 7? ¿Todavía? Todavía. En atención al oficio de fecha 16 que le cursamos, el día 26 la Fiscalía Suprema de Control Interno nos notifica la resolución de fecha 16, donde nos da cuenta de todos los hechos. Permítame, David, por favor, que esto es muy importante. Se dice, el 1 y 2 de julio se lleva a cabo la diligencia de allanamiento e incautación en el búnker Orellana. Nos preguntamos, si la diligencia de allanamiento e incautación se llevó a cabo el 1 y 2 de julio, ¿por qué se dejó pasar 5 días para verificar la cadena de custodia? 1. El día 7, es decir, 5 días después, se regulariza la cadena de custodia y se informa que no se hallaron 7 muestras. Se levanta acta y la fiscal Barreto, el 8, como ya lo mencioné anteriormente, comunica a Guzmán Vaca, quien de acuerdo a su reglamento, el cual claramente debía conocerlo la fiscal Barreto, que no tenía facultades, determina investigar. Preguntamos, ¿por qué la fiscal Barreto no informó al órgano de control sobre la desaparición de estas muestras? ¿Por qué no informó el fiscal superior coordinador Guzmán Vaca al órgano de control? ¿Y por qué se demoró 5 días en hacer el Claro, entre las fechas de allanamiento y la verificación de la cadena de custodia, ¿transcurrió cuánto tiempo? 5 días, cuando debieron hacerse inmediatamente. Okay, hay 2 sospechas, el tiempo que se demoró y lo segundo es que no se dio el procedimiento correspondiente para la investigación. Recién el 10 de diciembre, la fiscal Barreto, mediante un oficio de fecha 4 de agosto, comunica a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima los hechos ocurridos. ¿Se da cuenta de la gravedad? Claro. Sí, estamos hablando de 5 meses. Ahora, estamos hablando de 5 meses, pero lo cual coincide con la declaración o con la entrevista que se me realizó en el programa No culpes a la noche. Es que la fiscal Barreto se vio obligada a informar porque usted ya había salido a llamar la atención sobre lo que venía pasando. Porque en ese programa nosotros salimos y dimos a conocer a la opinión pública nuestra preocupación. Ahora vamos a esos 5 días del inicio del proceso. Debemos suponer entonces que es en esos 5 días que desaparecen esas 7 pruebas. Digamos, en ese tiempo es el que naturalmente deberíamos sospechar que sirvió para que, no sabemos quién, debemos suponer, porque la fiscal Barreto lo que ha dicho, he leído ayer en los periódicos, que dice que las pruebas han desaparecido, las muestras han desaparecido en el traslado. ¿Cómo puede decir que han desaparecido en el traslado? Si la investigación recién se ha iniciado el 16 de diciembre por disposición de la Fiscalía Suprema de Control Interno. En cualquier caso, misma, ella en ningún momento
hizo de conocimiento de la mesa de partes de las fiscalías provinciales penales para que se investigue si se había incurrido en ilícito penal. En cualquier caso, me imagino que el procedimiento debe estar también establecido, que una investigación debería poder determinar en esos 5 días quién tuvo acceso a esas pruebas y ver quién fue el interesado en sustraerlas. Efectivamente, la fiscal Barreto también ha dicho que todo el área de sus oficinas tienen videos, ¿no? Tienen cámaras, tienen cámaras, entonces es materia de investigación. Ok, usted le ha pedido al fiscal Pablo Sánchez, sobre quien además están puestas todas las esperanzas de que el Ministerio Público pueda reformarse, que se suspenda a la fiscal Barreto por todos estos hechos. ¿Ha recibido alguna respuesta? Sí. Sí, me he reunido con el doctor Pablo Sánchez, le he expuesto nuestra preocupación, ha tomado acciones inmediatas al respecto, tanto así que las diligencias de deslacrado programadas para el 17, 18 y 19 de febrero han sido reprogramadas para el 27 o 28 de enero, o sea, estamos hablando de la semana pasada. Pero sobre la fiscal no se ha pronunciado. Hasta el momento no, hasta el momento. ¿Y usted cree que es inevitable o qué es lo que corresponde, que la fiscal se aleje del caso o en general de la institución? Nosotros consideramos que la fiscal debe ser apartada del caso. Por lo menos mientras se investiga qué pasó. Porque ha incurrido en graves irregularidades. Para cerrar este tema, ¿qué cosa debemos esperar? ¿Qué cosa es lo que viene? ¿Qué cosa es lo que debería pasar? Además de que la fiscal se aleje, que se inicie una investigación sobre la pérdida de las pruebas. Ya la Fiscalía Suprema de Control Interno ha dispuesto el inicio de una investigación contra el ex fiscal superior coordinador Guzmán Vaca. Tengo conocimiento de que ya se inició incluso en la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima una investigación contra la fiscal Barreto y otros 2 fiscales adjuntos, y además se ha dispuesto, como ya le indiqué, la remisión de las copias certificadas a la mesa de partes de las fiscalías provinciales para que se inicie una investigación penal a fin de determinar el ilícito penal. ¿Qué pasó? Se me estaba pasando que en medio de estas denuncias, el día viernes se conoce de estas 2 cajas fuertes que tenía la red Orellana en una agencia del BCP, en Riviera Navarrete, donde aparece la fiscal Barreto, finalmente se interviene, se encuentran dinero en efectivo y joyas por una suma de aproximadamente 3 millones de dólares, han dicho los medios en algunos casos. ¿Esta es una reacción repentina contra las denuncias que estaban habiendo o cómo es que llega la información de que estaban estas cajas fuertes ahí en el BCP? Bueno, lo que ocurre, y es lo que también he tomado conocimiento a través de los medios, es que quien informa al Ministerio Público es la Unidad de Inteligencia Financiera, porque obviamente los bancos como sujetos obligados, valga la redundancia, tienen la obligación de comunicar inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, y la UIF comunica a lo que comunica es que hay alguien hay una persona que quiere retirar, así es, que intenta retirar las cajas fuertes que pertenecen a esta persona. Ok, y ahí es donde el Ministerio Público reacciona y interviene. Claro, y esa misma diligencia, porque no la tuvo en el caso de las muestras desaparecidas. Estamos hablando de 7 muestras. Entiendo que la fiscal ha tratado de minimizar la situación y no es así. Si bien es cierto, en una bolsa se puede colocar varias muestras, eso no le quita responsabilidad, porque es una situación grave. Claro. Es una situación grave. Bien. Ahora, volvamos a este punto, porque a veces se minimiza esa situación y se dice, no, pero es una sola bolsa y habían varias muestras. Sí, pero en cada muestra hay varios objetos. Hay varios objetos. Por ejemplo, en la muestra número 14, la muestra número 14 contenía 7 CDs. ¿Qué va a ocurrir? Es decir, no vamos a poder visualizar. ¿Qué había ahí? O transcribir. ¿Qué información? No vamos a saber del contenido. Igualmente, ha desaparecido varios documentos que integraban varias muestras. No, además me imagino que si han tenido 5 días para hacer todo esto, han elegido lo que tenían que llevarse. Pero aquí viene el punto más fuerte y preocupante, que todas estas muestras, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, fueron recogidas
de la Gerencia General y del privado del procesado Rodolfo Orellana Rengifo. O sea, son pruebas relevantes, de las más relevantes. No, pero ¿no le parece extraño que Totalmente. precisamente se haya sustraído las muestras recogidas en el área de la Gerencia General y del privado de Rodolfo Orellana Rengifo? No, para nada. Eso agrava la situación. Usted lo está diciendo. Claro, no, pero lo agrava mucho porque me imagino que ahí es donde está la información sustancial respecto a Por eso, ¿no es extraño? todo lo que se ha hecho. Es muy extraño. Se han desaparecido agendas. Hace muchos meses se habla de las agendas para saber quiénes eran las personas que entraban y salían, a quién se les daba incluso dinero. ¿En ese allanamiento se encontraron agendas? ¿O en las pruebas desaparecidas se ha perdido alguna agenda? Es que no lo sabemos. Si bien es cierto, en el acta se consigna de manera general la descripción de los objetos, pero, como le vuelvo a repetir, en cada muestra se encuentran varios objetos, Y justamente para eso está la diligencia de deslacrado, apertura, verificación e inventario de bienes. Ok, entonces, vamos a cerrar con ese tema. Esos 5 días en los cuales no se realiza el procedimiento de verificación de la custodia de las pruebas es el momento clave en el cual aparentemente desaparecen estas 7 pruebas. Estas 7 pruebas corresponden además a información que estaba en la Gerencia General, es decir, donde actuaba, despachaba el señor Orellana. El presunto cabecilla de la organización, sí. Y estas han desaparecido. Eso es muy grave. La fiscal no toma las acciones que correspondían legalmente para iniciar una investigación por esta pérdida de pruebas, y ahora lo que estamos esperando es que el fiscal de la Nación, bueno, que por lo que usted cuenta, ya ha tomado acción en el sentido de acelerar las diligencias, ver qué decisión toma respecto específicamente a la fiscal Barreto. En eso estamos. Ese es el estado actual. Es el estado actual. Entonces, uno podría concluir o especular que estas pruebas que se perdieron en estos 5 días en los cuales se demora el proceso entre que se encuentran y luego se regulariza el procedimiento, esos 5 días en los cuales la fiscal Barreto no hace nada, ¿se aprovecharon para que esas pruebas fuesen extraídas o se escondieron en la fiscalía? ¿Qué le puedo decir? Porque uno de los rumores que salieron en los medios de comunicación, que también tiene sentido considerando todo lo que hemos venido conociendo en los últimos meses, es que un fiscal superior había encargado al señor Guzmán Vaca, que fue el encargado de la investigación luego, verificar si es que había alguna información relevante, particularmente agendas, que tiene que ver además con lo que usted nos decía respecto a que la información que se ha perdido correspondía a la oficina de Rodolfo Orellana. La gran pregunta, señor Rivera, es ¿qué pasó en esos 5 días? ¿Es posible determinarlo? ¿Se escondió, se ocultó, se perdió? Ahora, una sola pregunta. Tendrá que determinarse en la investigación, Claro. pero en la investigación que ha dispuesto la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ok, solamente para cerrar con ese tema, pero considerando lo cerrado que debe ser ese proceso, que se conoce quiénes son las personas que tienen acceso a estas pruebas y dónde están, debería poder conocerse finalmente qué fue lo que pasó. O sea, no hay razones para que 2 meses nos digan, no hay forma de saber qué pasó. No, es que sí se tiene que saber, porque nosotros estamos participando en esta investigación y tenemos que tomar conocimiento. Pasemos al tema de la primera dama Nadine Heredia. Hoy día se ha conocido que habrían pruebas suficientes para reabrir o comenzar una nueva investigación por lavado de activos contra la primera dama. Usted en su momento tuvo la oportunidad de ver este caso y hay una relación específica con el señor Martín Belaúnde del Ocio y estas sumas de dinero que se transfirieron a la primera dama por contratos de consultoría. Cuéntanos, recuérdanos un poco, ¿cuándo fue esta investigación? ¿Qué fue lo que se encontró y qué fue lo que pasó finalmente? Bueno, es una denuncia que fue archivada, fue iniciada el año 2009 y se archivó en el 2010. Hubo un primer archivo
en primera instancia, de Procuraduría, interpusimos queja de derecho y al ser conocida en segunda instancia por el fiscal superior Mateo Castañeda, fue declarada infundada la queja presentada. El señor Mateo Castañeda aparece nuevamente en un caso controversial. Digo, lo recuerdo porque también estuvo vinculado al caso Comunicore. Ok, él archiva esa investigación. Archiva la investigación. Ahora, de las pruebas que ustedes, a las cuales tuvieron acceso, ¿cuáles eran las relevantes? En este momento considero que no es oportuno manifestar sobre el tema, porque el día jueves, al finalizar el día, hemos sido notificados de una investigación que ha sido dispuesta por la Fiscalía Especializada en el Delito de Lavado de Activos, creo que es el doctor Rojas. Aún no hemos tomado conocimiento del contenido de la denuncia. Sabemos a través de los medios de que ha sido presentada por una persona, es decir, es una denuncia de parte. En este momento lo que tenemos que hacer es apersonarnos a la investigación y evaluar el contenido de los actuados. Ok, pero en su momento, sin entrar en detalles entonces, de la información que ustedes obtuvieron, sí consideraron que habían indicios suficientes para que la Fiscalía inicie una investigación respecto a estos depósitos que tanto la primera dama como su hermano Irán habían recibido. Como le digo, señor Rivera, en su momento nosotros interpusimos el recurso de queja que fue declarado infundado. Hay un comentario sobre el tema porque cuando uno mira los montos y las fechas, uno diría, creo que son $70.000, algo por el estilo, en 3 años uno puede dividir y decir, bueno, sí, pues puede ser lo que alguien... creo que el tema de fondo es de dónde provenían los fondos, ¿no? Del señor Martín Baleón del Ocio, de una empresa como Centros Capilares que encarga un estudio de mercado de imagen un poco extraño. Me imagino que por ahí vino la preocupación o lo que los llevó a ustedes a decir vale la pena investigarlo. Es que el tema se investigó. Ahora lo que yo no le puedo decir es que si la denuncia que se ha presentado tiene los mismos hechos. O sea, en este momento sería irresponsable de mi parte decirle una cosa o algo concreto al respecto. Okay. Bueno, pero el tema es que en su momento, si pasó a la Fiscalía, fue porque ustedes consideraron que habían elementos suficientes para investigar. Ese es el tema, y que el señor fiscal Mateo Castañeda, también vinculado al caso Comunicore, decidió que ese proceso se archivaba. Y ahí quedó el caso. Hasta ahora que aparentemente se va a reabrir. Nuevamente, no sabemos, por lo menos personalmente no sé si se está reabriendo o es un caso nuevo. Por eso le decía que previamente me tengo que apersonar a la Fiscalía y tomar conocimiento del contenido de los actuados y sobre todo de la denuncia de parte. Ok, vendremos a buscarla de nuevo entonces para conversar sobre eso. No, hablemos del tema del Ministerio Público. Es un tema muy relevante lo que está sucediendo con el fiscal Ramos Heredia. Ha sido suspendido por el Consejo Nacional de la Magistratura mientras se ha investigado, pero él ha iniciado una campaña de denuncias contra todos aquellos que de alguna manera, me imagino, ponen en peligro su permanencia ahí. ¿Cuál es su mirada, lectura de lo que viene pasando en esa institución? Bueno, ¿qué le puedo decir? Ya estando el doctor Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación, nosotros confiamos muchísimo en su actuación. Conocemos y sabemos de su trayectoria personal y profesional. ¿Cree que él debería permanecer en ese cargo para dar la seguridad, la confianza de que en el Ministerio Público va a haber un verdadero cambio? Debería de continuar. Debería de continuar. ¿El señor Ramos Heredia le generaba la misma confianza? Desconfianza, diría. Desconfianza. Estas acciones del señor Ramos Heredia, incluso ha dicho que todo esto es una campaña de desprestigio que básicamente está enfocada porque el señor Pablo Sánchez quiere ser fiscal de la Nación. ¿Usted considera que es posible esto, que el señor Pablo Sánchez está queriendo atacarlo básicamente porque le interesa este cargo? Repito, conociendo la trayectoria personal y profesional del doctor Pablo Sánchez, no me lo imagino en estos temas de complot. Entiendo que el señor Ramos Heredia busque la forma de defenderse, ¿no? Una pregunta final.
Los ciudadanos nos debemos haber dado cuenta en los últimos 12 meses a raíz de la muerte del señor Nolasco con Ancash de lo que venía pasando. Es decir, nos queda claro ahora que esto venía pasando hace tiempo, pero que no le estamos prestando la atención que correspondía. Es posible, yo sé que es una pregunta un poco difícil y compleja porque hay que especular un poco, pero ¿cuándo comienza todo esto? ¿Dónde están las fallas del sistema que han permitido que todo esto suceda? Es complicada su pregunta. ¿Faltan recursos? Por ejemplo, a ustedes en la Procuraduría, ¿les faltan recursos, manos? Bueno, el tema de recursos es un tema transversal a todas las instituciones públicas. Y desde aquí, desde la Procuraduría, yo le puedo decir que nos falta de todo un poco. Pero felizmente, desde el año pasado se está fortaleciendo. Pero aún así es necesario fortalecerla en su integridad. Y cuando digo integridad, le quiero decir de que una Procuraduría de Lavado de Activos pues tiene que contar con una unidad de peritos, con una unidad de investigación, con abogados de todos los niveles, personal administrativo, contar con seguridad. Estamos en proceso de fortalecimiento. Pero digamos, considerando la magnitud de lo que hemos conocido, ¿ustedes han presentado una propuesta, por ejemplo, al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas, de un presupuesto adicional para poder reforzar la institución? La Procuraduría depende administrativamente del Ministerio del Interior y sí, en su oportunidad, hemos hecho llegar nuestros requerimientos. Y no ahora que recuerdo, no ha sido una sola vez, sino en 3 o 4 oportunidades. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta precisamente es que desde el año pasado se está fortaleciendo. Ok, por eso, ha habido una atención al tema. Así es. No en la magnitud que ustedes desearan, pero hay una atención. Efectivamente. Ok, entonces hay que presionar al ministro Segura en realidad para que suelte un poco más de dinero. Debería de soltar. Digo, el tema es grave. Si hablamos yo creo que en esos términos. En la lógica de un economista, en términos de retorno, esta es una inversión muy importante. Es grave porque fíjese que en la Procuraduría viene interviniendo en más de 1.500 casos de lavado de activos a nivel nacional. Somos competentes para conocer lavado de activos vinculado a todas las actividades criminales, menos narcotráfico. Se imagina, lavado de activos vinculado a minería ilegal, vinculado a corrupción, trata de personas, secuestro, extorsión, o sea, vinculado a cualquier actividad que genere ganancias ilícitas. Claro, ya hemos visto que el lavado de activos se ha... Y tenemos casos emblemáticos, claro. Tenemos el caso Orellana, tenemos Ecoteva, tenemos Comunicore. ¿Cómo va Comunicore? Mientras la segunda fiscalía liderada por la doctora Barreto cuenta con más de 6 adjuntos y creo que 20, 25 asistentes, en la Procuraduría apenas conformamos un equipo de 4 personas. Y tenemos que estar atentos y pendientes de otros 1.200, 1.300 casos. Ok, pero entonces el Ejecutivo debería prestarles más atención a ustedes. O sea, es muy importante. Por ejemplo, entre lo que pidió y le dieron, ¿cuánto pidió y cuánto le dieron? En recursos monetarios. Le puedo decir algo. La Procuraduría va a cumplir este 3 de abril 6 años. El Estado ha invertido en la Procuraduría aproximadamente 6 millones. ¿Y qué ha obtenido de parte de la Procuraduría? Más de 100 millones. Claro, motivo suficiente para invertir más dinero. Creo que hoy día el diario Gestión pone en su portada cuánto ha aumentado el monto de las denuncias por lavado de activos, y creo que es como 270%, es una cosa descomunal. Es decir, el Perú, la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, todo esto ha terminado calando en todas las sociedades, en las actividades económicas, y hemos vivido años sin darnos cuenta de procesos de lavado de activos en diferentes sectores productivos. Y eso justifica que su Procuraduría reciba más atención. Y además no nos dábamos cuenta porque si bien es cierto, tenemos vigente la ley de lavado de activos desde el 2002, sin embargo era de manejo exclusivo del Ministerio Público. O sea, si el fiscal decidía archivar, no estaba presente el abogado del Estado para interponer el medio impugnatorio que correspondía. Hasta abril del 2009, cuando se me designa procuradora de lavado de activos.
A partir de ese momento es que empezamos nosotros a intervenir en todos los casos, y no solo a intervenir, sino a generar denuncias. Le preguntaba hace un momento, le hacía mención al caso Comunicore y también el caso Burga, porque cuando uno se aproxima a esos casos, uno se pregunta ¿cuánto tiempo demora en un país normal terminar estas investigaciones? Porque en el Perú demoran 7 años, 8 años, la gente se olvida, entonces nunca pasa nada con nadie. Entonces, ¿cómo van en esos casos? Quizá la percepción es por todos los delitos, ¿no? Que siempre pensamos de que sí, efectivamente, 4 años, 5 años, 6 años, pero en los casos de lavado de activos, las investigaciones son muy complejas. Tenemos que analizar abundante documentación, el número de investigados a veces es muchísimo, hablamos de 20, 30, 50, 60 investigados, requerimos de cooperación judicial internacional, el apoyo de peritos contables financieros. ¿Nos puedes dar, hay alguna novedad en el caso Comunicore y en el caso Burga? Tengo entendido que ya pronto se va a abrir esta mega investigación anunciada por el exfiscal Ramos Heredia, no es exfiscal, no, perdón, rectifico, el suspendido fiscal Ramos Heredia, que en su momento no había ninguna mega investigación. Posteriormente se ha ido trabajando. ¿Mega investigación para qué caso? Para el caso Burga. Para el caso Burga. Y en el tema de Comunicore, ya nosotros desde el año pasado solicitamos a la Fiscalía se le cite como testigo al alcalde Luis Castañeda Locio. ¿Han solicitado eso a la Fiscalía? A la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía ya procedió? No, hasta el momento no tenemos respuesta. Y en este caso, por ejemplo, ¿ustedes hasta cuándo esperarían una respuesta? Lo que ocurre es que ha habido toda una reestructuración y estamos dando un poquito de tiempo. Porque nos pidieron conocer el caso, dado que de una fiscalía había pasado a otra. Bien, señor Procurador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver qué sucede en los siguientes días, que de hecho estos temas del caso Orellana, lo de la primera dama, van a seguir dando que hablar de todas maneras, y sobre todo lo que pase con el fiscal suspendido, Ramos Heredia, y lo que todo el mundo espera, que el señor Pablo Sánchez sea quien permanezca en realidad al frente del Ministerio Público para tratar de consolidar o de comenzar en realidad un cambio y una reforma, que es lo que requiere esa institución. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Bien, nos despedimos. Hasta otra oportunidad. Chao.